Buenas noches, acá estamos para comenzar otra transmisión de nuestro breve introductorio curso de doctrina social de la Iglesia. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la responsabilidad y participación, o participación y responsabilidad, como ustedes prefieran, de cada individuo, de cada persona en la vida social. ¿Sí? La responsabilidad y la participación de cada uno de nosotros en las distintas sociedades de las que forma parte. ¿Sí? Bien, antes de arrancar, recordemos lo que hablábamos la vez pasada, en la que charlamos, o mejor dicho, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia acerca del concepto de bien común? El concepto de bien común es un concepto, uno de los conceptos o principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y el bien común, veíamos, no es solamente la suma de los intereses individuales, tampoco hay que identificarlo con el bien material, ¿sí? Si bien el bienestar material es parte del bien común, sino que la Iglesia define al bien común como el conjunto de aquellas condiciones que permiten, ayudan, ¿sí?, a cada miembro de la sociedad a realizar plenamente su vocación, ¿sí?, su vocación como ser humano en esta vida y su vocación, ¿sí?, de ser llamado a la eternidad, al ser creado por Dios. Bueno, en su momento ya hablamos, algunas charlas atrás, de la función de la autoridad, la necesidad y la función que tiene la autoridad en la sociedad y que tiene como meta justamente guardar y proteger y promover el bien común. ¿Sí? De lo que vamos a hablar hoy viene como a complementar esto, ¿no? Autoridad, bien común, para decir lo siguiente, no me quiero adelantar, pero para ir entrando en tema de a poquito, ¿sí?, que si bien es finalidad de la autoridad dentro de una sociedad buscar el bien común de esa sociedad, también cada uno de los integrantes de un grupo, de una comunidad, de una sociedad, de una nación, de un país, es responsable de contribuir al bien común, a esto que llamamos bien común. ¿Sí? Por eso es bueno volver y repasar, ¿sí?, este concepto de bien común que es tan fundamental. Yo voy a leer muy brevemente, perdónenme, ¿sí?, del 1906 del Catecismo de la Iglesia Católica esta definición del bien común, ¿sí?, que la saca de la Constitución Pastoral Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. ¿Sí? El bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. ¿Sí? O sea, el conjunto de condiciones sociales que permiten a cada uno de los integrantes de una sociedad o un grupo conseguir más plena y más fácilmente su propia perfección. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar, siguiendo siempre la enseñanza de la Iglesia y sobre todo lo que encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica, es de cómo cada uno de nosotros, en cuanto integrante de una sociedad, tenemos la responsabilidad de participar en la construcción y en la protección, si se quiere, de ese bien común. Bueno, vamos a arrancar, como lo hacemos siempre, con una oración en este día tan especial, ¿sí?, de San Cayetano, ¿sí?, que San Cayetano nos ilumine para ir entendiendo cada vez mejor la doctrina social de la Iglesia y sobre todo pensando, como siempre lo solemos decir, ¿no?, que esto es una doctrina para la acción, para ponerla en práctica. Bueno, con esta intención le rezamos a la Virgen, Reina de los Santos, y a San Cayetano en su día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Cayetano, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, entramos en nuestro tema. Déjeme saludar a todos los que están por ahí.
Hola Ezequiel, buenas noches Susana, Teresa, Patricia, Alejandra, María Elena, Olga. Muchas gracias por saludar. ¿Sí? Viene bien saber que atrás de esta pantalla que yo veo, ¿sí? Están ustedes. Bueno, normalmente arrancamos nuestras charlas introduciéndonos con algún o algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hacer un poquito distinto. Vamos a empezar o vamos a introducirnos desde un texto del Magisterio. Recién leíamos esta definición de bien común que está en la Gaudium Spes, ¿no? Constitución pastoral sobre la relación de la Iglesia y el mundo actual del Concilio Vaticano II. Acá en los comentarios, acá, bueno, tengo la cámara al revés. Acá en los comentarios, le estoy copiando el link de la Gaudium Spes. Buenas noches Danute también, que se suma. Y vamos a leer, se los voy a copiar también, para que nos ayude, el párrafo 30 de la Gaudium Spes, como puntapié para nuestra reflexión de esta noche. ¿Sí? Estoy copiando acá en el comentario para que ustedes lo puedan tener a mano. Dice así: hay que superar la ética individualista. Voy a ir leyendo. ¿Sí? El texto está bueno realmente y se comenta por sí solo. ¿Sí? Dice: la profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia, se conforme con una ética meramente individualista. Así como están las cosas, dice, y esto es del 60, de los años 60, ¿no? Así como están las cosas, nadie se puede conformar con una ética individualista. Nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es una ética individualista? ¿O qué es el individualismo? Bueno, donde yo, lo digo como lo entiendo yo, ¿sí? Me preocupo solamente por mí. Y si yo estoy bien, vamos bien. Y cuando yo estoy mal, ahí empiezan a estar mal las cosas. ¿Sí? Fíjese cómo sigue, eso sería una visión individualista. ¿Sí? El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de la vida del hombre. Vamos repasando un poquitito, ¿sí? Cada uno tiene que contribuir al bien común, dice acá Gaudium Spes. Y no es una opción, ¿sí? Es un deber de justicia y de caridad. ¿Cómo se contribuye al bien común? Según las capacidades, según las necesidades del prójimo, promoviendo y ayudando a las instituciones públicas o privadas, ¿sí? Que ayudan a mejorar la vida del hombre. Y fíjese lo que dice acá, que está bueno, muy elegante, pero está bueno lo que dice. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. ¿Sí? O sea, hay algunos que hablan mucho, opinan mucho de manera amplia y generosa, pero no se meten en cuestiones sociales. ¿Sí? Pensemos, digo, cualquier semejanza con la realidad es pura realidad, ¿no? O sea, nos quejamos y hablamos y opinamos de lo mal que está en el país, de las cosas que hacen o dejan de hacer los políticos, como si nosotros no estuviéramos o si no fuéramos parte de la sociedad, ¿sí? Que ellos tienen que dirigir de alguna manera. ¿Sí? O sea, sería mejor hablar menos y actuar más. ¿Sí? Hablar menos e involucrarse más. ¿Sí? Fíjese cómo sigue esto. No pocos, con diversos subterfugios, palabra rara, y fraudes, no tienen reparo en soslayar los deberes, los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. ¿De qué está hablando acá? Del curro. ¿Sí? Hay muchos que, con subterfugios, que curran, ¿sí? Evadiendo sus deberes sociales. Y fíjense lo que dice acá, parecería dicho para hoy, 2020. Algunos subestiman ciertas normas de vida social. ¿Sí? Por ejemplo, las referentes a la higiene
o a las normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. ¿Sí? Acá me preguntan dónde estoy leyendo. Estoy en Gaudium Spes 30 y voy leyendo del comentario que acabo de publicar en en la transmisión. ¿Sí? Fíjense, perdón que vuelvo a esto. ¿Sí? Se me fue. Algunos subestiman ciertas normas de la vida social, ¿sí? Por ejemplo, las referentes a la higiene o las normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. No hace falta ir muy lejos. ¿Sí? Yo puedo ser muy católico, opinar mucho de lo bien o de lo mal que anda la sociedad, la cuarentena, la pandemia. Ahora, si salgo sin barbijo a la calle, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Bien, y sigo leyendo un poquito más. ¿Sí? La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. ¿Sí? Porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extiende poco a poco al universo entero. ¿Sí? Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la gracia. Bueno, esto es Gaudium Spes 30. ¿Sí? Retengo esta idea, que es la idea central de esta noche, y lo vamos a encontrar ahora de vuelta en el Catecismo, que cita Gaudium Spes 30. ¿Sí? Cada miembro de una sociedad tiene el deber de participar en la construcción del bien común. ¿Sí? Acá dice, es un deber de justicia y de caridad. Uno podría decir, es un deber de ley natural. Yo soy parte de una sociedad, yo tengo que contribuir con esa sociedad de la cual soy parte y de la cual tanto recibo. ¿Sí? Digamos, es de ley natural. Más todavía, ¿sí? Más todavía en el caso del cristiano. ¿Sí? Si hay algo que no es una ética individualista, ¿sí? Es la moral del Evangelio. ¿Sí? Lo escuchábamos justo en el Evangelio de la misa de hoy. ¿Sí? El que pierda su vida la salvará, y el que quiera guardarse su vida, ¿sí? La va a perder, nos dice Jesús en el Evangelio. Por eso quería rescatar este texto, ¿sí? Del Concilio Vaticano II, para que nos preguntemos, ¿no? Nosotros que decimos que somos católicos, que a veces tanto opinamos y tanto criticamos y tanto nos lamentamos, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos en concreto, ¿sí? Por mejorar la sociedad y las instituciones de la sociedad en la que vivimos? ¿Sí? Nosotros, no vayamos a hablar de otros, ¿sí? Respetamos las leyes, ¿sí? Ahí menciona un tema espinoso, ¿no? Los impuestos, o buscamos el curro, ¿sí? Respetamos el prójimo, incluso en cuestiones de higiene, ¿sí? Y de salud, ahora que estamos en cuarentena y en pandemia, ¿sí? Nos involucramos, nos jugamos. ¿Sí? Justo el Evangelio de hoy nos dice que Dios nos va a juzgar. ¿Sí? Jesús dice, ¿no? Lo escuchábamos en la misa. Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Yo pienso que una de las preguntas que nos va a hacer Dios es, ¿qué hiciste vos? ¿Sí? Vos, basta de despotricar, no basta, pero forma de decir, perdón. ¿Sí? No despotriques tanto contra los políticos, los dirigentes, etcétera. Vos, ¿sí? ¿Qué hiciste? De lo que podías hacer para mejorar la sociedad, para mejorar las instituciones, ¿sí? Para construir y preservar el bien común. Por eso este principio de la participación también es fundamental, ¿sí? Y más para los cristianos. Y de alguna manera, ahora no es el tema de esta charla, pero ya lo iremos, podemos verlo después. Una de las cosas que también nos enseña de la Iglesia, hablando de la participación en la vida social, cultural, política y demás, ¿sí? Que todos tenemos que participar y colaborar para construir una sociedad mejor. ¿Sí? Pero ¿qué significa una sociedad mejor?
una sociedad que busca el bien común. Por eso todo esto depende, cuelga del concepto de bien común, ¿sí? Bueno, todos tenemos que aportar y jugarnos, pero es enseñanza de la Iglesia y sobre todo desde el Concilio Vaticano II que involucrarse en la vida social es sobre todo apostolado de los laicos, ¿sí? O sea, los que más tienen que meterse en las cosas sociales, políticas, culturales, del trabajo, de la educación, etcétera, ¿sí? Es el campo propio de la acción apostólica de los laicos católicos, ¿sí? Bueno, esto como no breve introducción. Vamos a leer ahora, ¿sí? Es cortito, ¿sí? Pero está muy bueno, ¿sí? Lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre justamente esto, ¿no? La responsabilidad y la participación de cada uno en la vida social. Voy a copiarles acá los números de los párrafos, ¿sí? Catecismo desde el 1913 a 1917. A ver, ahí está, ahí lo tomo. Bueno, y vamos a empezar a leer brevemente, ¿sí? Recuérdense que leemos un poco y después damos espacio para compartir nuestras preguntas, opiniones, reflexiones, comentarios. Dice, la participación es el compromiso voluntario y generoso de las personas en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. O sea, la participación en promover el bien común es un deber. Obviamente uno, y más como cristiano, tiene que realizarlo libremente, ¿sí? Y desde su lugar y su rol. Pero es un deber, ¿sí? Que surge de la dignidad de la persona humana. Venimos hablando mucho de cómo nos dice la Iglesia, de que para que haya bien común, eso lo veíamos, ¿no? Uno de los tres elementos para que haya bien común, para que se dé el bien común a una sociedad, es el respeto de la dignidad de la persona. Pero también nosotros tenemos que respetar nuestra propia dignidad, ¿sí? Involucrándonos en la sociedad de la que somos parte. Eso es lo que nos está diciendo el catecismo. Sigo con el siguiente párrafo, 1914. ¿Sí? ¿Cómo se realiza esto, lo que va a decir ahora el catecismo, ¿no? ¿Cómo se realiza esta participación en la vida social? La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. ¿Sí? La primera participación en la vida social es lo que se suele llamar, ¿sí? Cumplir el propio deber de Estado, ¿sí? La atención prestada a la educación de la familia, la responsabilidad en su trabajo, ¿sí? Así dice sobre todo en estas dos cosas. De esta manera el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad, ¿sí? Y acá el catecismo toca también dos pilares que sostienen la sociedad, ¿sí? La familia y el trabajo, ¿sí? O sea que lo que cada uno, o sea, educar a la propia familia, ¿sí? Ya es contribuir al bien común, ¿sí? Ser responsable en el propio trabajo, ¿sí? Eso también es contribuir al bien común, ¿sí? Familia y trabajo son otros dos capítulos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, de los cuales Dios mediante hablaremos en otro momento, ¿sí? Bueno, ese es el primer nivel, si se quiere, ¿sí? de participación en la vida social, ¿sí? No exclusivo, pero sobre todo en la familia, la promoción de la propia familia, ¿sí? Y del trabajo. No quiero ser cínico, ¿no? Pero a veces parecería que muchos católicos son pro vida de la casa para afuera, pero la propia familia, a veces la misma militancia pro vida hace que algunos descuiden a la propia familia, y hay que pensar si eso no es un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, 1915, siguiente nivel de participación en la vida social, ¿sí? Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública, ¿sí?
¿sí? O sea, primeros ámbitos son la familia y el propio trabajo, donde, como decíamos recién, donde se desarrolla sobre todo la vida del cristiano, del católico laico, ¿sí? Que ya no es poca cosa, ¿sí? Pero hay un paso más, ¿sí? No es solamente ser un buen padre de familia, o no es solamente ser un, un buen trabajador, honesto y responsable, sino desde ahí, ¿sí? Ir cambiando el ambiente, la institución, el lugar a donde uno vive o trabaja, ¿sí? Bueno, eso es participar de la vida pública, ¿sí? Por eso, y acá dice también el catecismo otra cosa muy importante. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos tener como una especie de ficha, ¿no? Que la única manera de participar en la vida pública es a través de un partido político. Bueno, esa es una posibilidad, ¿sí? Pero hay cooperativas, hay cooperadoras, hay sindicatos, hay asociaciones, hay sociedades de fomento, hay clubes, ¿sí? Hay muchas maneras. ¿Sí? No hay que pensar que hay una sola manera, ¿sí? Y acá dice, si bien hay mucha variedad, dice también el catecismo, citando a Gaudium Spes, es de alabar la conducta de las naciones en la que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública, ¿sí? O sea, hay distintas modalidades según los países y las culturas, pero cuanto más gente pueda participar de la vida pública, mejor, ¿sí? Acá uno pensando un poco, ¿sí? A veces tal vez nos conformamos con decir que estamos participando de la vida pública por votar cada 2 años, ¿sí? Eso es participar de la vida pública, no es participar de la vida pública, ¿sí? ¿Alcanza con eso? ¿Sí? Algunos dicen que hay que votar, otros dicen que no hay que votar. ¿Alcanza entonces con no votar, por ejemplo? ¿Sí? Ya que ningún candidato es potable. Digo, preguntas que uno se hace. Párrafo 1916, y acá vamos a encontrarnos de vuelta con lo que leíamos en Gaudium Spes 30. Dice, la participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. Y esto también está muy bueno, ¿sí? Porque es un deber participar. Ahora, cuando uno trata de pensar un poquito, ¿por qué a muchos católicos les cuesta participar? O como si les cuesta, no digo que no quieran, pero les cuesta participar en la vida pública, qué sé yo, en un partido político, en un sindicato, ¿sí? Y porque a veces no son los mejores ambientes, ¿sí? O al menos no son los ambientes no son todo carmelitas descalzas, ¿ok? Por eso, ¿sí? Bueno, esto da también mucha tela para cortar. Entonces uno prefiere quedarse encerrado en la suya y que el mundo se hunda, no involucrarse, diciendo así, como para no mancharse, ¿sí? Para que no me contagien, ¿sí? Bueno, esa no es una actitud del laico católico, ¿sí? El laico católico tiene que involucrarse, ¿sí? Saber que va, como lo dijo Jesús a los apóstoles, ¿no? Como ovejas en medio de lobos, pero al mismo tiempo, bueno, saber que eso va a implicar, ¿sí? Una conversión constante, porque va a haber tentaciones, va a haber dificultades y hasta persecuciones si se quiere. Por eso, para nosotros cristianos, esto se ve de otra manera, ¿sí? Estamos hablando de participación en la vida social, sí, ¿ok? Es así. Pero por eso yo le decía antes que participar en la vida social es un deber de ley natural, pero también es un deber de caridad cristiana, por lo tanto es un apostolado. Y acá rigen todas las reglas del apostolado, que hace falta vida interior, que hay que rezar, ¿sí? Que hay que, ¿no?, formarse, hacer penitencia, asociarse, ¿sí? Pero lo que uno no puede hacer es encerrarse en esa ética individualista de la que habla Gaudium Spes. Y personalmente esas palabras que dijo Jesús durante la última cena, ¿no?, que se las dijo a sus discípulos, es verdad, pero a mí personalmente me suena mucho como dicha a los laicos y en relación a lo que estamos leyendo, ¿no? No te pido que los saques del mundo. Ellos no son del mundo y el mundo los odia como me odió a mí,
¿sí? Pero como vos me enviaste a mí, yo los envío al mundo. Lo único que te pido es que los consagres en la verdad. ¿Sí? Es un poco eso, ¿no? Es estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Sí? Y así se transforma el mundo. Si no me equivoco, se llamaba Monsieur Moledo, un asesor de Acción Católica de antes, que escribió un librito que es como la levadura en la masa. ¿Se acuerdan de la parábola de la levadura en la masa? ¿Sí? O la sal. ¿Sí? Bueno, por eso uno no puede encerrarse, debe involucrarse y que sea un mal ambiente para un cristiano maduro, plantado en su fe, no es una excusa. ¿Sí? Algo hay que hacer para transformar ese ambiente o crear otros ambientes o asociarse con otros cristianos o al menos con gente de buena voluntad, como suele decir la iglesia, ¿sí? Que compartan los valores que uno busca promover. ¿Sí? Entonces, junto con este deber de, de involucrarse, de participar, está el deber ético de una conversión constante. ¿Sí? El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a las obligaciones de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. O sea, no curro. ¿Sí? No hay excusas para el curro. Eso sí hay que estar atento, porque si uno se mete en un ambiente donde todos curran, puede ser que uno se sienta tentado. Pero justamente ahí, dar testimonio de no hacer lo mismo, es muy fuerte. ¿Sí? Y tal vez sea lo que Dios nos pida. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. ¿Sí? O sea, también esto, ¿no? Cambiar el ambiente, cambiar las instituciones, pensando un poco en voz alta a la luz de esto, ¿no? O también a veces instituciones nuevas o distintas, porque incluso dentro de la iglesia hay instituciones que Dios es eterno, ¿sí? Y solamente la iglesia no prevalecerá, pero tal vez algunas instituciones fueron queridas por Dios para una determinada situación histórica, cultural, ¿sí? Tal vez ahora hagan falta otras, ¿sí? Digo, pensando en voz alta. Bueno, y último párrafo antes de pasar a la parte de compartir preguntas y comentarios. ¿Sí? Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan al ponerse al servicio de sus semejantes. Esto es importante también, que la autoridad no solamente tiene que buscar el bien común, sino que tiene que promover que el bien común sea buscado por los miembros de esa sociedad. También fundamental. O sea, no es que la autoridad tiene que hacerlo todo, sino también dar espacio para que los miembros vayan buscando el bien común. ¿Sí? Acá se habla de dos cosas, dos actitudes fundamentales en esta participación y en este involucrarse. La confianza, ¿sí? No hay convivencia posible si no hay confianza. ¿Sí? Pensemos cómo en tiempos de cuarentena y de COVID, con tanto miedo que nos meten en la cabeza, queda herida la confianza, ¿no? Vos no sabés si el otro estará enfermo o no estará enfermo, si podés confiar o no podés confiar. No digo que sea lo mismo, pero tiene como suena muy parecido a lo que pasaba en los países comunistas, donde no podías confiar en nadie, por ejemplo la Unión Soviética, ¿no? Acá en Lituania, donde vinieron mis abuelos. No sabés si era un espía del partido o no era un espía, entonces hay otra que distancia social. ¿Sí? No digo que esta situación sea lo mismo, pero por otros motivos, ¿sí? La confianza queda dañada y por ende la vida social. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la autoridad tiene que buscar, ¿no? Que promover la confianza entre los individuos. Bien. Y fíjense qué importante lo otro que dice acá. La participación comienza por la educación y la cultura. Habría mucho que decir, pero ya mencionamos la familia y el trabajo. Ahora se menciona la educación y la cultura.
todos ámbitos fundamentales de la participación en la vida social, donde tendrían que estar metidos y bien metidos los laicos católicos. ¿Sí? Lo digo con respeto, ¿no? Pensemos un poquito en esto, como para invitar a pensar. ¿Sí? Hay un montón de buenas maestras o maestros, profesores católicos. ¿Sí? Pero los sindicatos de la educación, ¿en manos de quién están? Me pregunto, por ejemplo. Y tal vez si uno hace una encuesta, ¿sí?, la mayoría de los docentes te van a decir que son cristianos o católicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Y ni hablar del mundo de la cultura, entre comillas, ¿sí?, o lo que hoy se llama cultura, ¿sí?, que claramente está marcado por un signo ideológico, ¿sí?, la música, el arte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y terminamos con otra cita de la Gaudium Spes. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Bueno, una idea, ya está. Hasta acá llegamos, no leemos más del catecismo y si quieren nos tomamos un ratito para compartir nuestras reflexiones. Pero es una idea, o varias ideas, pero una idea fundamental. ¿Sí? Ningún miembro de una sociedad puede encerrarse en una ética individualista. Eso atenta contra la misma dignidad de la persona humana. ¿Sí? Todo miembro de una sociedad debe colaborar con el bien común de esa sociedad. ¿Sí? Bueno, ahora, eso si es algo ya natural, el doble, si es un deber de justicia, una virtud humana natural, ¿sí?, para el cristiano es un doble deber, porque ya no es solamente un deber de justicia, sino, como decía Gaudium Spes, ¿sí?, es un deber también de caridad. Entonces hay que pensar en cuántas omisiones habremos cometido, ¿no? En cuántas, sí, omisiones de participar, de involucrarnos, de jugarnos. También acá recordamos una vez más, perdón que insiste, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no?, la parábola del trigo y la cizaña. Y el que siembra la cizaña es el enemigo, dice Jesús. ¿Y cuándo la sembró? Cuando todos dormían, dice la parábola. ¿Sí? Entonces, para el cristiano es un deber no solo de justicia, sino también de caridad. Esa participación se da en distintos niveles. Primero, cumplir bien el propio deber de Estado. Ahí se empieza. ¿Sí? Que los padres eduquen a sus hijos, que los trabajadores sean honestos y así, sucesivamente. ¿Sí? Pero hay otro nivel más profundo, si se quiere, de participación, donde también hay que involucrarse en la medida de lo posible. Y no hay que tener miedo a contagiarse o mancharse. Ahora díganme ustedes qué piensan respecto a esto, ¿no? La actitud no es el miedo que lleva a encerrarse, sino jugarse, siempre estando atento a la conversión constante que exige entrar en estos ámbitos. Pero ahí es donde se juega la cosa, ahí es donde se cambia la sociedad. Y una sociedad no se cambia ni se mejora desde afuera ni desde lejos. Otra vez, es como la levadura en la masa, ¿sí? La levadura cambia la sociedad, la masa, fermenta la masa desde adentro. Bueno, muy bien. Veamos si hay alguna pregunta o comentario para compartir. Buenas noches también a Mirta, que que se sumó hace un ratito. Bueno, esperamos un poquito a ver si aparece algún comentario. Estamos acá esperando una pregunta o comentario. Simplemente es compartir los pensamientos
que vayan surgiendo de lo que vamos diciendo. Como dice acá Teresa, pienso que si cada uno cumple con responsabilidad y decencia las labores asignadas, las sociedades podría estar un poco mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y solo me animo a decir esto, ¿sí? Si cada uno cumpliera su deber, ¿sí? La sociedad no estaría solamente un poco mejor, digo yo, sino que estaría mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Y sí, empieza por ahí. Por eso, y me llama la atención, y esto se los comparto, ¿no? Como tanto el la Gaudium Spes como el Catecismo hablan de estos subterfugios y fraudes, ¿sí? O sea, si curráramos menos, la sociedad estaría mucho mejor. O sea que, y sobre todo en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, lo primero que podemos hacer para aportar al bien común es dejar de currar. ¿Sí? Bien, Patricia dice, yo tengo miedo a no saber qué decir y cómo actuar. Creo que uno debe formarse para ello. Bueno, por supuesto. Les recomiendo también muchísimo, si me dan un poquito lo busco, otro documento del Vaticano II, que es un documento dedicado exclusivamente, y específicamente, al tema del apostolado de los laicos, y que es el ABC del apostolado de los laicos. ¿Sí? Y los voy a copiar acá el link por si a alguno le interesa y para que lo pueda encontrar. Y después leerlo, se los recomiendo vivamente. No es muy largo, no es complicado, ¿sí? O sea que hay que formarse. Bueno, esto que estamos haciendo tiene la intención de aportar un poco a esta formación, pero los invito una vez más a pensar en estas cosas cristianamente, ¿sí? Y hay que formarse, no hay que ser temerario, ¿sí? No hay que tentar a Dios, pero un poco también hay que jugarse. Acuérdense de lo que dice Jesús cuando se lo dice. Pues digo, para el cristiano, para el católico, para el laico católico, ¿sí? La participación en la vida social es un apostolado. ¿Sí? Y eso tiene varias connotaciones. No solamente que es un deber, sino que también Jesús te promete la asistencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús en el Evangelio dice, ¿no? Los van a llevar delante de los reyes y de las autoridades, no se preocupen, va a ser una ocasión para dar testimonio. ¿Sí? No se preocupen tanto de lo que van a tener que decir, no se preocupen tanto de defenderse. ¿Sí? El Espíritu Santo ya le va a decir lo que tienen que decir. ¿Sí? Por eso digo, está muy buena la observación que hace Patricia, estamos totalmente de acuerdo que hay que formarse. ¿Sí? Y también hay una formación básica, ¿no? Humana, cristiana, pero también una formación específica en aquel ambiente donde el cual uno quiere meterse. Pero también hay que meterse y se va aprendiendo un poco sobre la marcha. Y vuelta, si lo vemos como un apostolado, contamos con la gracia de Dios, contamos con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo pienso que como es un apostolado, ¿sí? Más allá a veces de tener la respuesta precisa, la palabra precisa, como en todo apostolado, acá lo que vale es el testimonio. ¿Sí? Y perdón que vuelva sobre esto, pero me parece que en este país en el que vivimos nosotros tiene mucho que ver. ¿Sí? Ya meterse y no currar es un testimonio enorme. ¿Sí? Y no hace falta decir nada, con palabras, pero uno está diciendo mucho, ¿sí? con, con esa convicción, con esa coherencia. ¿Sí? Por eso digo, hay que formarse, pero también uno se forma para estas cosas actuando. Es como cuando uno dice, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Sí? Por eso le decía al principio, y lo voy a repetir cada vez que tengamos esta charlita de doctrina social. ¿Sí? Esto es doctrina social de la iglesia, pero no sirve si es solamente una cuestión teórica, es para la acción. ¿Sí? No queremos ser académicos, científicos de la doctrina social de la iglesia, no es eso lo que buscamos. ¿Sí? Por supuesto que la iglesia también nos dice, ¿no? La doctrina social da principios, ya lo dijimos más de una vez. ¿Sí?
¿sí? Las respuestas concretas tenemos que buscarlas nosotros, como cristianos, iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Bueno, buenísimo. Gracias, Patricia. Pablo dice, debo decir que participé formalmente en política pidiendo ayuda a un concejal porteño interesado en los temas que me interesaban y me siguen interesando, que es el ambiente y la creación en cuanto a la flora y fauna silvestres. Tengo 2 archivos YouTube que quiero recomendar vivamente y para pensar cristianamente 2 cosas que me mencionó Marcoy y los que estamos hablando. Bueno, ahí Pablo va a compartir algunos videos para después ese tema de charla también. Susana dice, me parece que el insertarse en ambientes complicados o que pudieran contagiarnos de sus comportamientos cuesta y mucho. Tal vez porque a los cristianos nos cuesta asociarnos realmente como hermanos primero y ahí el insertarse sería acompañados, además de la lógica formación. Por supuesto, también, totalmente de acuerdo. Este, sí, sí. Por eso este documento Apostólica Mactuositatem lo que promueve no es solamente el apostolado de los laicos, el apostolado individual de los laicos, sino el apostolado asociado. ¿Sí? Y eso es lo que hay que buscar de manera activa, inteligente, eficaz. ¿Sí? Pero a veces también tenemos, entiéndase bien, o entiéndase como lo entiendan, ¿no? Pero lo digo para a ver si nos sirve para pensar. A veces estamos como demasiado preocupados por nuestra pureza personal, ¿sí? No queremos mancharnos. Y bueno, ahí también el problema, que si somos cristianos la respuesta está en el Evangelio. Digo el problema entre comillas porque muchas veces el Evangelio nos complica la existencia, pero nos da luz, por supuesto, ¿no? Y en la época de Jesús todos les escapaban a los leprosos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran contagiosos. ¿Sí? Tanto criticar nosotros lo que dice tal vez, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura sobre los leprosos y alejarlos y discriminándolos. Miren cómo estamos ahora. Miren cómo estamos ahora. Bueno, pero hay un episodio del Evangelio, si no me equivoco en el Evangelio de Marcos, que un leproso se acerca a Jesús. Jesús no solamente no se aleja, sino que lo toca. Jesús toca al leproso y lo sana. ¿Por qué Jesús no le tenía miedo al contagio? Porque él tenía el poder de sanar a ese enfermo. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ese es Jesús, yo no tengo el poder de Jesucristo. No, es cierto, yo no soy el Hijo de Dios. Pero otra vez, somos cristianos, tenemos la gracia de Dios. ¿Sí? Como antes decíamos, contamos perdón, con la asistencia del Espíritu Santo, contamos con la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso hay que jugarse, hay que meterse, claro, asociado, mucho mejor, por supuesto. Y después hay un padre de la iglesia, ahora no me acuerdo sinceramente el nombre, ¿no? Pero que también dice esto. Son cosas del apostolado y acá se aplican los mismos principios del apostolado, ¿no? O sea, si un médico, lo digo yo, versión criolla, ¿sí? No se banca el mal olor de un enfermo, nunca va a poder curar a ese enfermo. ¿Sí? Ciertas personas, ciertos ambientes pueden tener un mal olor moral, digamos, que a nosotros nos produce rechazo. ¿Sí? Pero bueno, ¿y cómo hago para cambiarlo? O renuncio a cambiarlo, o renuncio a hacer algo. Digo, son los pensamientos que uno viene. Y otra vez se relaciona con la vida interior que uno tiene. ¿Sí? Porque si uno está unido a Dios y cuenta con la gracia de Dios, al final es la gracia de Dios la que actúa por medio de nosotros. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Pero a veces esa ética individualista puede, sí, esconderse bajo buenas razones, ¿no? No me quiero contagiar. Este, después hay que ser prudente con las ocasiones de pecado y demás, ¿no? Pero tal vez puede ser que el diablo, que es muy astuto, con este tipo de pensamientos nos lleve a la inacción, ¿no? Lo digo pensando, otra vez digo, pensando en voz alta como para compartirlo con ustedes.
Edgar dice, me parece que los cristianos tienen que unirse porque los lobos se juntan y te persiguen. Sí, por supuesto, ¿no? Totalmente. Hay Apostólica Mactuositatem del Concilio Vaticano II, ¿no? Este, habla recuerda que hay un principio que es muy fundamental, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y no por nada cuando Jesús envió a los apóstoles, no los envió solos, los envió de dos en dos. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. Y volviendo un poquito sobre esto, y lo que decía Susana también, el problema grande a veces es que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, cristianos, me parece a mí. A veces justamente, si el apostolado más eficaz es el apostolado asociado, unido con otros cristianos, a veces nosotros entre nosotros tampoco nos ponemos de acuerdo, no nos aguantamos, ¿no? Todo un tema, ¿no? Este, a veces nosotros entre cristianos, por pavadas, estamos más separados, más divididos, y bueno, y entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿No? María Elena dice, pensando en la parábola del trigo y la cizaña, pienso esto, es mi deber ocuparme en mi conversión diaria y ejercitando la caridad y el mal que madure y será Dios que recoja su cosecha. Bueno, es una reflexión muy interesante, ¿sí? El trigo y la cizaña crecen juntos, dice la parábola, ¿no? Por eso a veces es mejor no arrancar la cizaña de una porque te puedes arrancar un montón de trigo también, ¿no? Por supuesto que el deber es ocuparme de mi conversión diariamente, ejercitar la caridad, sí, pero déjame agregar a esto que, que también la caridad, pero también trabajar por la justicia, ¿no? Por cambiar las estructuras y las instituciones hasta donde uno pueda, donde uno esté, ¿sí? Después el mal madurará, en realidad el mal no madura, el mal se pudre, ¿sí? Pero se entiende lo que se quiere decir. ¿Sí? Y será Dios el que recoge. Sí, por supuesto, por eso tampoco hay que desesperarse. Pero tenemos que tener mucho cuidado, por eso hay que rezarle mucho al Espíritu Santo para tener una visión cristiana y equilibrada de las cosas. ¿Sí? Nosotros sabemos que al final Dios va a poner orden en el mundo, ¿sí? Va a hacer justicia, pero nunca es una excusa para la inacción. ¿Sí? Sí, lo mismo cuando Jesús nos dice, no, poné la otra mejilla, no se resistan al mal. Bueno, ¿cómo se entiende eso? ¿Sí? Bueno, no es un tema de ahora, pero San Pablo dice, si no me equivoco, en la carta a los romanos, ¿sí? Nunca devuelvan mal por mal, venzan el mal con el bien, ¿no? Esa es la actitud del cristiano. Olga dice, creo que la formación cristiana es fundamental porque nos quita el miedo, nos da valor para intervenir. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros a veces los cristianos también tenemos como un cierto, perdón, complejo de inferioridad. ¿Sí? Como que el mundo sabe más que nosotros, lo tiene más clara. Nosotros a veces nosotros tenemos, digo eso, como un complejo de que no tenemos nada para dar al mundo. ¿Sí? Y tenemos el Evangelio, nada más y nada menos, ¿no? Y como si fuera poco, ¿no? Y desde ahí, este, iluminar las realidades sociales. ¿Sí? Repito, está bien, hay que formarse, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Y, y hay que seguir formándose todo el tiempo, ¿sí? Pero tampoco hay que esperar a estar perfectamente formado, ¿sí? Para entrar a la acción, ¿sí? Hay que pensar en eso también, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Estaba buscando otra cita de Gaudium Spes, pero ahora no la encontré, donde habla de esto, de que
si bien nosotros peregrinamos hacia la vida eterna, no es una excusa para desentenderse en la construcción del mundo actual. Si me tienen paciencia, lo voy a buscar. Si no, lo compartiré después. A ver, busco esto. No, ahora no lo encuentro. Bueno, se las debo. ¿Sí? Esto pasa por improvisar. Bueno, entonces, participar es la consigna. ¿Sí? Participar cristianamente, participar como cristiano, ¿no? Involucrarse, jugarse, ¿sí? Pensar también qué es formarse. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, aprovecho los últimos minutos para recordar esto, ¿no? Que siempre para la iglesia la formación es integral. Tiene cuatro ámbitos, ¿no? La formación humana, la formación intelectual, la formación espiritual y la formación pastoral. Nosotros muchas veces confundimos o reducimos, ¿sí?, la formación a su aspecto intelectual, de saber cosas, de aprender, ¿no? Y es mucho más que eso. Y otra vez, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Sí? ¿Cómo se aprende a jugar a la pelota? Te puedes leer el libro de la historia de los mundiales o saber de memoria el reglamento de cancha de 5, cancha de 11, pero hay que jugar. En algún momento hay que jugar. ¿Sí? Está bien, tenés que tener los rudimentos para empezar a jugar, si no, hace desastre. Pero es un círculo. ¿Sí? Hay que formarse y hay que actuar, y hay que formarse y hay que actuar. ¿Sí? Porque digo, a veces puede pasar que tanto exagera, o sea, la formación es una necesidad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? La formación es ardua. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estamos haciendo. ¿Sí? Es arduo, árido. ¿Sí? No es fácil. Porque a veces uno también busca una formación como que ya te venga todo masticado, todo digerido, que te digan lo que tengas que hacer, lo que tenés que hacer, como si fueran recetas, así, tac, 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 ¿no? Pero ese gran pensador, que era Leonardo Castellani, decía, no existen las recetas, no sirven las recetas. ¿Sí? Solo hay casos singulares. Bueno, lo mismo decía Santo Tomás de Aquino, con otras palabras, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos da los principios, pero toca nuestra prudencia descubrir en cada situación concreta lo que hay que hacer. Y por eso acá algún día habrá que hablar también de la prudencia. ¿Sí? La prudencia es una virtud fundamental. ¿Sí? Pero si la prudencia, uno para ser prudente no simplemente tiene que saber lo que hay que hacer, sino que hacerlo también. Eso decía Piper, Joseph Piper. ¿Sí? O sea, la virtud de la prudencia se realiza no solamente sabiendo lo que hay que hacer, sino llevándolo a la práctica. Ese es el hombre, la mujer, la persona prudente. ¿Sí? Por eso, sí, hay que formarse, hay que rezar, pero hay que actuar. Y acá está muy bien lo que es recordar, ¿sí? Lo que sabemos, lo que dice el Papa Francisco. Es preferible una iglesia accidentada que una iglesia enferma por el encierro. Es preferible equivocarse jugándose, metiéndose, involucrándose, ¿sí? Que estarse, que morirse encerrado y en la humedad. ¿Sí? Lo que apareció en algunos comentarios. Patricia dice, la oración nos puede ayudar mucho para todo esto. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Mientras más te involucras, más profunda vida interior tenés que tener. Vida de unión con Dios, oración, vida sacramental, meditación de la palabra de Dios, por supuesto. ¿Sí? Laura dice, yo creo que los laicos comprometidos somos mucho más audaces que muchos consagrados. Bueno, puede ser, puede ser. Vamos a decir que no.
En muchos consagrados se cumple la palabra de Jesús, que no son pastores sino mercenarios, ¿no? Y que cuando viene el lobo rajan. Pero después, después podríamos charlar también, ¿no? Por eso yo insisto que sí, todos tenemos que comprometernos, pero el compromiso social es sobre todo ámbito de los laicos. ¿Sí? El consagrado, el sacerdote, tiene que predicar el Evangelio con todo lo que eso significa y con todas las consecuencias sociales que significa. ¿Sí? Por eso vuelvo a recomendarles Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Y en esos ámbitos que están ahí y que después aparecen en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Educación, trabajo, familia, cultura, ¿sí? Jóvenes, etcétera. Y había algo más por ahí. Teresa dice, todos los días y con paciencia de nuestro espacio podemos ir actuando. Sí, por supuesto. Total. Es que así se construyen las cosas. De a poquito. ¿Sí? Jesús lo dice también, que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Hay que tener grandes metas, pero también hay que saber qué pasos concretos dar, ¿no? Y es como cuando vas caminando a Luján. Hay que caminar 60 kilómetros, pero ¿cómo se caminan esos 60 kilómetros? Y un paso después de otro, ¿no? Pero sí, ahora pensando en esto que dice Teresa, ¿no? Con paciencia, con lo que uno hace cada día, con lo que uno hace en su cuadra, con sus vecinos, ¿sí? Desde el respeto, la convivencia, es muy difícil involucrarse por la desconfianza que hay hoy en día, ¿no? ¿Necesita, no necesita, no me estará currando? Bueno, recordemos esto, para nosotros esto es un apostolado, ¿sí? No es simplemente es un deber de justicia participar en la vida social, porque somos miembros de una sociedad, pero es un deber de caridad que nos impulsa al apostolado porque somos católicos, ¿sí? Porque somos discípulos de Jesús. Y, y hay que jugarse y meterse y hacer cosas. A veces uno piensa que comprometerse es poner en las redes así grandes denuncias, cosas así. Está bien, sí, puede ser. Pero Jesús dice, no, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple, el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, muy bien, buenísimo, interesante, muy interesante. Dios mediante, la semana que viene vamos a meternos en otro tema muy interesante, más para los que vivimos en Argentina, que es el tema de la justicia social. Recuerdo que acá lo que estamos intentando hacer en este camino árido, arduo, ¿sí? Es saber, conocer, ¿sí? Qué dice la Iglesia, ¿sí? ¿Qué dice la Iglesia? Y en concreto, ¿qué dice la Iglesia sobre la justicia social? Muy bien, gracias a todos, que terminen bien este día de San Cayetano. Y bueno, vamos a pedirle a Dios su bendición y que nunca falte el pan y el trabajo en nuestras casas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.